Hola, estimados espectadores del canal. Hoy les presentamos un nuevo episodio sobre el tema. Sin Moscú, todo quedó en silencio. 5 balnearios soviéticos que perdieron su antigua gloria. ¿Sabían que en la Unión Soviética se entregaban más de 15 millones de pases sindicales cada año? 15 millones de personas cada año empacaban obedientemente sus maletas, llevaban hervidores de agua, se abastecían de pollo envuelto en papel aluminio y no solo iban de vacaciones, sino a recibir tratamiento. Sí, en la URSS no existía el concepto de estar tirado junto a la alberca con un cóctel. El descanso era un asunto estatal, serio y estrictamente regulado. Iban a las aguas termales, a los lodos, al radón, para luego, con nuevas fuerzas, construir un futuro brillante. Pero ¿qué pasó cuando el gran imperio colapsó y de repente cerraron la llave del financiamiento interminable y del flujo centralizado de turistas desde la capital? Los habitantes locales de muchos balnearios que alguna vez fueron legendarios todavía repiten con tristeza la misma frase: sin Moscú todo quedó en silencio. Hola a todos, hoy vamos a emprender un viaje por las ruinas del gran imperio de los sanatorios. Vamos a hablar de 5 balnearios soviéticos icónicos, que en su época eran famosos en una sexta parte del mundo, y que hoy se han convertido en monumentos de una grandeza pasada, consumidos por la naturaleza, el tiempo y la geopolítica. En este video vamos a revelar algunas cosas sorprendentes. En primer lugar, descubrirán por qué la élite soviética se exponía voluntariamente a la radiación. En segundo lugar, veremos cómo el lujoso Montecarlo soviético cayó víctima de la selva subtropical y del odio humano. En tercer lugar, analizaremos cómo los gigantescos barcos de hormigón de la salud chocaron contra los arrecifes del salvaje capitalismo de los años 90. Y para que les resulte más interesante ver esto, les preparé un pequeño gancho. Al final, en la conclusión, les contaré sobre el balneario soviético más fantástico, que se encontraba profundamente bajo tierra. Un balneario al que era imposible conseguir una plaza, ni siquiera con influencias en el comité central del partido, y que hoy literalmente se ha desvanecido, desapareciendo de la faz de la tierra en enormes cráteres. ¿Intrigados? Entonces pónganse cómodos que comenzamos. Chaltuba, el imperio del radón y la bañera personal del líder. Empezaremos con un lugar increíble, cuya historia suena como el argumento de una película posapocalíptica. Imaginen un pequeño pueblo georgiano al que todos los días llegaba un tren directo y exclusivo desde Moscú, bajando a miles de personas ansiosas por bañarse en agua radiactiva. Bienvenidos a Chaltuba. La historia de este lugar debe comenzar con un hecho inesperado. El agua local, saturada con el gas radiactivo radón, brota de la tierra a una temperatura perfecta, 33 a 35 grados Celsius. No necesita ser calentada ni enfriada. La naturaleza parece haber creado un termostato perfecto para los ingenieros soviéticos cansados y los funcionarios del partido. En los años 30 del siglo pasado, el gobierno soviético decidió convertir Chaltuba en la capital balneológica del mundo. Se construyeron 19 lujosos sanatorios que se parecían más a templos antiguos y palacios de emperadores romanos. Mármol, columnas gigantes, candelabros de cristal y molduras, el proletariado debía descansar como reyes. Un lugar especial en este imperio lo ocupaba la baño número 6. Aquí mismo se encontraba el baño personal de Iósif Stalin. La piscina del líder estaba decorada con un impresionante mosaico, y alrededor vigilaba todo un ejército de médicos y empleados de la seguridad del Estado. Una anécdota histórica dice que a Iósif Stalin se le prescribió un cronometraje muy estricto. Exactamente 22 minutos en el agua radiactiva, ni un segundo más. Los médicos temían seriamente que si el líder permanecía demasiado tiempo en el radón, las consecuencias para el país serían impredecibles. Aunque seamos sinceros, las consecuencias para el país resultaron bastante grandes incluso sin el radón. La ironía de la situación es que millones de ciudadanos soviéticos creían sinceramente que una ligera exposición a la radiación era exactamente lo que le faltaba a su organismo para alcanzar la felicidad y la longevidad plenas. A principios de los años 80, Chaltuba recibía hasta entre 120 y 125 mil turistas al año, pero en los años 90 todo se vino abajo. Con la disolución de la Unión Soviética se detuvo el flujo de dinero de Moscú, y luego estalló la guerra entre Georgia y Abjasia en 1992-1993. A los lujosos palacios de la nomenclatura soviética llegaron miles de refugiados de Abjasia. El gobierno simplemente les entregó los sanatorios vacíos.
La gente ponía estufas directamente sobre el parquet único, secaba la ropa entre columnas de mármol y tapiaba las enormes ventanas con ladrillos para sobrevivir al invierno. Hoy en día, Yaltuba es un monumento surrealista. Parte de los sanatorios todavía está habitada por los descendientes de aquellos refugiados, y otra parte está siendo lentamente absorbida por la naturaleza, y solo unos pocos lugares están siendo restaurados para los escasos turistas. La época del turismo masivo radioactivo se ha ido para siempre. Gagra, el Montecarlo soviético, devorado por los subtrópicos. Ahora vamos a movernos un poco más al noroeste, a la costa del Mar Negro. Gagra, una ciudad cuyo nombre en la Unión Soviética se pronunciaba con admiración. ¿Recuerdas esa frase legendaria de la película Iván Vasilievich cambia de profesión? Hola Galochka, te vas a morir. Es una noticia increíble. Yakin dejó a su Kikimora, pero también me convenció de volar con él a Gagra. Fue una ruta absolutamente perfecta, un hacker de alto nivel. Pero pocos saben que Gagra se convirtió en un balneario no gracias a los bolcheviques, sino gracias a un pariente del emperador Nicolás II, el príncipe Alejandro de Oldenburgo. En 1901 él decidió que la aristocracia rusa dejaba demasiado oro en Montecarlo y Niza. ¿Para qué alimentar a los franceses si nosotros tenemos nuestros propios subtrópicos? Él ordenó drenar los pantanos, trajo plantas exóticas de todo el mundo, construyó un telégrafo, una estación meteorológica e incluso instaló electricidad. Los bolcheviques, al llegar al poder, simplemente nacionalizaron este lujo ya listo y lo ampliaron a proporciones increíbles. En la época soviética se construyeron aquí colosales palacios de la salud. Basta con mencionar el Sanatorio Georgia o el famoso Teatro de Invierno con sus leones dorados en la entrada. Aquí venía toda la élite soviética, escritores, directores, cosmonautas. Conseguir una estancia en Gagra era como ganarse la lotería, pero la historia suele hacer bromas crueles. El balneario, creado para competir con Europa, no fue destruido por una crisis económica, sino por la guerra. A principios de los años 90, Gagra se encontró en el epicentro del brutal conflicto entre georgianos y abjasios. Los lujosos sanatorios se convirtieron en posiciones de tiro. El teatro de invierno fue saqueado. Una anécdota histórica local, que más bien parece una amarga verdad, cuenta cómo durante el caos, incluso los primates del famoso criadero de monos en Suyumi escaparon. Los habitantes locales juran que vieron a manadas de monos trepando por las lámparas de cristal de los balnearios abandonados de la nomenclatura, como si simbolizaran el triunfo de la naturaleza sobre la locura humana. Hoy en día, Gagra ha revivido parcialmente, pero ya es en una escala completamente diferente. Muchas de las grandiosas construcciones soviéticas siguen en ruinas. El clima subtropical, que alguna vez fue el principal atractivo del balneario, ahora actúa como un destructor implacable. Las lianas envuelven las columnas dóricas. Las raíces de las palmas rompen las escaleras de mármol. Sin las inyecciones regulares de fondos del centro de la Unión, Gagra perdió la batalla contra la jungla. La arquitectura se fusionó con la naturaleza, creando escenarios perfectos para Lara Croft, pero perdiendo para siempre el estatus de balneario de toda la Unión. Kemeri, el transatlántico blanco encallado en las arenas del capitalismo. Dejemos el calor del sur y vayamos al duro norte, a las costas del mar Báltico, a Letonia. El balneario de Kemeri es, quizás, el ejemplo más claro de cómo la economía planificada puede crear una obra maestra y el mercado salvaje puede destruirla. Kemeri era famoso por sus fuentes de sulfuro de hidrógeno. Sí, esa misma agua que huele a huevos podridos. La medicina soviética aseguraba que ese era el olor de la salud. Porque no hay nada mejor para los nervios alterados de un ingeniero soviético que venir a la nublada región del Báltico y sumergirse en una bañera que huele a pantano. Pero la gente venía por miles, porque Kemeri ofrecía un nivel de infraestructura nunca antes visto. La joya del balneario era un gigantesco sanatorio blanco como la nieve, construido en 1936, según el proyecto del arquitecto Eugen Laube. Y el edificio fue concebido como un enorme transatlántico navegando entre los bosques. En la época soviética, este transatlántico se convirtió en el buque insignia del descanso báltico. Aquí se trataba de todo, desde enfermedades articulares hasta la infertilidad. Al balneario se le construyó una vía de tren especial, y la cantidad de vacacionistas llegaba a 300.000 personas al año. Imagínate esa cifra, toda una ciudad de personas que diariamente se untaban lodo medicinal y bebían agua con sulfuro de hidrógeno. En los comedores servían tortitas de carne dietéticas al vapor, y por las noches organizaban bailes bajo la atenta supervisión de animadores vigilantes. Y ahora lo más interesante, ¿cómo se vino abajo este coloso? A principios de los años 90, después de que Letonia obtuviera su independencia, los nuevos regímenes de visado y las nuevas fronteras cortaron la principal fuente de ingresos, los turistas de Moscú y Leningrado. Pero no solo las fronteras mataron a Kemeri, lo mató la privatización. A finales de los años 90, el grandioso sanatorio blanco fue vendido a una misteriosa compañía llamada Aminazis, detrás de la cual supuestamente estaban inversores árabes. Prometieron invertir millones y convertirlo en un hotel de 5 estrellas de nivel mundial,
Pero pasaron los años, los inversores estaban en litigios, la construcción se detenía y el edificio se deterioraba. Existe una contradicción paradójica. El gobierno letón quería deshacerse de la herencia soviética entregándola a manos privadas. Pero fueron precisamente esas manos privadas las que llevaron el edificio histórico a un estado fantasmal. Hace muy poco comenzaron tímidos intentos de reconstrucción, pero el tiempo ya se perdió. La infraestructura está destruida y los manantiales curativos fluyen hacia ninguna parte. El enorme transatlántico blanco sigue encallado en las arenas del capitalismo salvaje, esperando una marea que al parecer nunca llegará. Kuyalnik, un imperio de lodo que se convirtió en sal. Regresamos al sur, pero esta vez a las estepas de Ucrania, cerca de Odessa. Si alguna vez han visto una foto del limán de Kuyalnik, seguramente pensaron que era una imagen de Marte. El agua aquí, en los meses calurosos, se vuelve rosada por las algas, y las orillas están cubiertas por una gruesa capa de sal blanca. Pero en los años soviéticos, esto era una auténtica fábrica de salud a escala industrial. Kuyalnik es uno de los balnearios de lodo más antiguos del imperio, inaugurado por el doctor Erast Andreyevsky en el siglo XIX. El lodo sulfuroso local se consideraba un estándar. En la época soviética, aquí decidieron no escatimar esfuerzos. Construyeron monstruos arquitectónicos, enormes edificios de concreto de los sanatorios, conectados por pasillos interminables. Parecía como si los arquitectos se hubieran inspirado en los escenarios de la película Kin-Za-Za. Cajas brutalistas de 15 pisos se alzaban en medio de la estepa desierta, y cada día miles de personas iban allí voluntariamente para que las cubrieran de pies a cabeza con una sustancia negra y maloliente. Un detalle inesperado es que los procedimientos en Kuyalnik a veces recordaban torturas medievales, adaptadas a las necesidades del Ministerio de Salud. Te envolvían en lodo caliente, te cubrían con hule por encima, luego con una manta de algodón y te dejaban sudar. Los pacientes yacían en filas, como momias, incapaces de moverse, mientras las enfermeras vigilaban estrictamente para que nadie se escapara antes de los 20 minutos reglamentarios. Y la gente era feliz. Durante años hacían fila en las empresas para conseguir ese pase. ¿Pero qué fue lo que arruinó Kuyalnik? No solo la economía, sino también la ecología. La intervención imprudente del ser humano provocó que la laguna comenzara a secarse de manera catastrófica. Extracción ilegal de arena, las cabeceras del río Gran Kuyalnik y la construcción de cientos de pequeñas represas provocaron que el agua dulce dejara de alimentar el cuerpo de agua. A principios de los años 2000, la laguna casi desapareció por completo, convirtiéndose en un desierto salino. Hoy en día, enormes torres brutalistas están abandonadas, mirando a la laguna con sus vidrios rotos. Algunos aficionados solitarios a los tratamientos alternativos todavía vienen aquí por su cuenta. Ellos mismos cavan el lodo en la orilla, se lo untan y se enjuagan en la laguna seca, que apenas les llega a las rodillas. Kuyalnik es una historia clásica sobre cómo un sistema diseñado para recursos infinitos y millones de personas no pudo adaptarse a la realidad, donde los recursos deben cuidarse y hay que luchar por los turistas. Narva-Joesuu es una joya olvidada en las arenas del Báltico. La última parada en nuestro recorrido por los paraísos perdidos es el balneario estonio Narva-Joesuu, que en Rusia antes de la revolución se llamaba Ust-Narva o la Riviera del Norte. 14 kilómetros de arena blanca perfecta que cruje bajo los pies, con bosque de pinos y silencio. En la época soviética, este lugar era una verdadera meca para la intelectualidad de Leningrado y Moscú. Aquí no había la pomposidad de Gagra ni la monumentalidad de Tzkaltuba. Aquí venían por otra cosa, por el aire europeo, por la oportunidad de tomar café con licor Vanatalin y respirar el aire de libertad que al parecer llegaba desde la bahía. En Narva-Joesuu se construían los llamados sanatorios financiados por varios koljoses. Suena increíblemente aburrido, pero en realidad los ricos koljoses pesqueros estonios competían entre sí, contratando a los mejores arquitectos modernistas. Los edificios resultaban ser futuristas. Ventanas redondas y ojos de buey, acristalamiento en franjas, fachadas revestidas con tablas. Era un diseño soviético escandinavo. La paradoja histórica de este lugar radica en el clima. La intelectualidad compraba en masa paquetes al Báltico, sabiendo perfectamente que de los 24 días de vacaciones llovería durante 18 días, y la temperatura del agua en el mar rara vez superaría los 18 grados. Pero el estatus era más importante que la congelación. La gente paseaba por la playa con suéteres de lana, miraba las olas de color plomo y se sentía profundamente espiritual, enriquecida. La caída de Narva-Joesuu fue la más silenciosa y la más burocrática de todos nuestros ejemplos. En 1991, la frontera estatal entre Rusia y Estonia pasaba por el río Narva. Para ir a su balneario favorito, los habitantes de San Petersburgo ahora necesitaban una visa, pasaporte internacional y moneda extranjera. Y el flujo se detuvo de inmediato. Los magníficos sanatorios soviéticos, como los famosos Meresú o Pitya-Yaranik, quedaron vacíos. Algunos fueron demolidos, otros permanecieron abandonados durante décadas, asustando a los pocos transeúntes con agujeros negros en las ventanas en el bosque de pinos.
La ciudad, sin los ruidosos moscovitas y leningradenses, se convirtió en un tranquilo pueblo estonio. Sí, hoy en día se están construyendo nuevos hoteles spa allí, pero esa fama de toda la Unión y las multitudes de miles de personas en las playas ya no existen, y probablemente nunca volverán. En resumen, se puede decir una cosa simple. El modelo soviético de balnearios era un fenómeno único, que no se parecía a nada más. No era un descanso en el sentido moderno de la palabra, era una especie de línea de ensamblaje para reparar el capital humano. El Estado te daba vales, para que tú, como una pieza de una máquina, pasaras por el mantenimiento, radón, sulfuro de hidrógeno, lodo, electrosueño, y luego regresaras a la fábrica a seguir trabajando. Cuando colapsó la economía planificada, resultó que en condiciones de mercado la gente no necesitaba procedimientos médicos duros según un horario. La gente quiere buffets, bebidas ilimitadas junto a la alberca y animadores. Los enormes palacios de concreto, que dependían de la financiación centralizada desde Moscú, simplemente no pudieron adaptarse. Sin Moscú, de verdad se volvió demasiado silencioso. Y ahora, como les prometí al principio, pasamos al dato más intrigante. Les hablé de un resort que estaba profundamente bajo tierra. Se trata de Solotpino, en la región de Zakarpatia, Ucrania. En tiempos soviéticos, ahí, en minas de sal agotadas a 300 metros de profundidad, se abrió un hospital alergológico único. Ahí bajaban a personas que sufrían de asma severa. El aire en la mina era absolutamente estéril, saturado de iones de sal. Era un palacio subterráneo con habitaciones, iluminación y consultorios médicos. Conseguir un lugar ahí era más difícil que viajar al extranjero. Pero, ¿qué ha pasado con él hoy en día? Por la mala administración y el incumplimiento de los procesos de extracción de sal en los años 2000, las aguas subterráneas irrumpieron en las minas. Todo ese sanatorio subterráneo fue inundado por el agua. La sal se disolvió y en la superficie de la tierra se formaron enormes sumideros kársticos que se tragaron caminos y casas. El balneario soviético más exclusivo, en el sentido literal de la palabra, se hundió bajo tierra. La era de los sanatorios de toda la Unión terminó, dejando solo ruinas monumentales y recuerdos de tiempos en los que la salud se otorgaba con un pase del comité local. Y aquí surge una pregunta lógica pero provocadora que quiero hacerles. ¿Qué opinan? ¿Creen que el enfoque soviético, con su tratamiento obligatorio, régimen estricto y albóndigas dietéticas, era más correcto para la nación que el actual All Inclusive, donde el objetivo principal es comer y beber lo más posible por tu dinero? Escriban su opinión en los comentarios, me va a interesar mucho leerlos. Gracias por ver este video. No olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse nuevas investigaciones históricas. Hasta pronto.